República Argentina, seguimos haciendo hasta el mediodía, buen día a día. Somos el delivery informativo más completo del sur mendocino. Usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros, nosotros vamos hacia la noticia. Pero en este caso, Javi, gentilmente, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FM Voz. Así, vamos a hablar de un tema importante que han ocurrido un par de casos en los últimos 15 días. Hablamos de mordeduras de perros a niños. Hace 15 días fue un caso en Ramacaída, ahora el fin de semana un caso en Las Paredes. Vamos a hablar con la doctora Claudia Schiavone, que es médica cirujana plástica, quien ha atendido el último caso. Vamos a hablar en general, digamos, sobre lo que se suele presentar, digamos, a nivel médico y de lesiones cuando ocurren este tipo de desgracias. Bueno, Claudia, muchas gracias por estar acá, bienvenida. Muchas gracias por Buen día. invitarme. Buen Bueno, día. Claudia, hablamos de este tema que conjuga un poquito de todo, el cuidado que tenemos que tener, pero a veces un minuto de descuido, porque los casos se suelen dar a nivel familiar, los perros suelen ser o de los mismos, de la misma familia o de un conocido, ¿no? Sí, según estadísticas que han habido en diferentes lugares, la mayoría de los perros son perros conocidos, ya sea de la familia, de un vecino o de un amigo. Es muy raro el ataque de un perro de la calle. Y el problema que tenemos con los niños en este caso es que generalmente la mordedura, por una cuestión de altura, porque o que se agachan, justo son en las caras la mordedura. Exactamente, ¿no? justo la cabeza del niño queda a la altura de la cara del perro. Sí. Entonces, las heridas en menores de 5 años generalmente son en la cara. Sí. Y bueno, en los casos que han tenido, si bien por supuesto cada caso puede tener sus particularidades, generalmente qué tipo de lesiones se presentan y cómo es el desafío, digamos, a nivel de cirugía plástica. Sí, lo primero que hay que evaluar cuando llegamos a la consulta es ver el estado general del paciente, cómo se encuentra, si es una herida, según la gravedad, ¿no es cierto? Y la localización de la herida. Siempre se pregunta a los familiares de quién es el perro, para ver el estado de vacunación, en realidad, porque si es un perro conocido podemos hacer seguimiento y podemos saber que tiene la vacuna antirrábica, que es una de las cosas más importantes para evaluar. Si es un perro conocido, no se hace la profilaxis. Si es un perro de la calle donde no podemos tener control, se hace la profilaxis antirrábica en el niño. También preguntar la vacuna antitetánica que tiene que tener el paciente, ¿sí? De no tenerla, se coloca la vacuna antitetánica. Sí. Según la gravedad, si tenemos que meterlo urgente a quirófano o puede esperar, ¿sí? Pues necesitamos unas horas de ayuno para poder ingresarlo y la evaluación final se hace en quirófano, se hace un buen lavado de la herida, que eso también nos previene infecciones y se procede a la reparación, por supuesto. Por ser una mordedura, generalmente son heridas que desgarran. No es solamente el corte de la piel, no es solo la piel lo que se afecta, sino que suele afectar estructuras más profundas. Como músculos, por ejemplo. Como músculos, como nervios, puede afectar vasos, arterias, venas y puede llegar a afectar el hueso. También, que ahí ya sería mayor gravedad. ¿Sí? ¿Cómo es médicamente, digamos, el proceso? Porque lo que se intenta primero, por supuesto, según el estado de gravedad, es salvar la vida, pero después se intenta que quede lo mejor posible para el resto de su vida, ¿no? ¿Cómo es ese proceso cuando, por ejemplo, la mordedura de un perro tuvo desgarramiento de músculo, de nervio? ¿Qué es lo que se intenta y qué es lo que tiene que pasar para que no quede, digamos, secuelas? Claro, ahí es donde entra el papel del cirujano plástico, de conocer muy bien la anatomía del lugar, cosa de reparar cada estructura por separado para después que volver a tener la función, ya sea el músculo, el nervio o el hueso, ¿sí? Y después, por supuesto, viene toda la rehabilitación, tratamiento en conjunto, en este caso con pediatría, que es muy importante que le haga un seguimiento, porque va a necesitar antibióticos del paciente, pues sabemos que en la boca hay un montón de gérmenes, entonces se necesita el tratamiento antibiótico al principio por vena, después pasa vía oral por 10 días. Siempre necesita rehabilitación por parte de kinesiología y muchas veces también necesita tratamiento psicológico. Bien. Por el trauma que sufre el niño. Sí, ¿no? Me imagino un niño cómo debe quedar después cuando ve un perro no grande. Te pregunto, Claudia, para el tema de la sensibilidad o a lo mejor del movimiento de un músculo, ¿qué es lo que tiene que pasar, digamos, o en qué se fijan ustedes a la hora de la operación, de la cirugía, para que no se pierda eso, ¿no? Se recupera, se pone punto, digamos, en el músculo, se vuelve a unir donde estaba, si se puede, se revisa los nervios a ver cómo están,
también hay veces que se ven, hay veces que no. El músculo suele recuperarse, la mayoría de las veces lleva un tiempo de rehabilitación, tarda meses, puede tardar 6 meses a 1 año en volver a recuperar su función. La parte de la sensibilidad a veces puede demorar un poquito más, a veces se recupera y otras veces no. Eso ya casi depende del propio organismo. No, depende del tipo de lesión también que haya sufrido. ¿Ustedes pueden saber antes, digamos, si se va a recuperar o no? O a veces depende. No todos, la verdad que no todos se recuperan igual. Sí. Eso también depende un poco del paciente, de la recuperación de cada uno. En un niño generalmente hay mayor recuperación. ¿Sí? Pero cuando un nervio, por ejemplo, está cortado completamente, ya sabemos que la recuperación va a ser menor. Sí. Hay menos posibilidades de que lo recupere. Sí. Cuando tienen desgarramiento no son heridas que a simple vista, digamos, impresionan mucho, ¿no? Y sobre todo si hablamos de niños, ¿no? Yo no me quiero imaginar esa primera imagen, esa primera escena, ¿no? Sí, en general para la mayoría de la gente, sí, por ahí nosotros estamos un poquito más acostumbrados a ver eso. Sí. Pero ¿Y ustedes cuando llega el paciente, en qué se fijan primero, digamos, para decir, bueno, este caso es muy grave, este caso no? ¿Dónde está localizada la lesión? Si afecta, por ejemplo, vías aéreas, que eso es algo de gravedad, o la boca, revisar muy bien adentro de la boca qué tanta afectación tuvo, y bueno, la nariz, los ojos, también, que no da... Durante el proceso de recuperación, me imagino hay que estar muy atento a lo que es infecciones, recién lo comentabas, tanto el perro, por ejemplo, tiene muchos gérmenes en su boca, ¿no? Claro, en el quirófano se hace un muy buen lavado de las heridas, eso disminuye casi al 100%, te diría, el riesgo de infecciones. Y además porque se comienza con el antibiótico apenas ingresa el paciente al hospital. Bien. Y después se continúa por vena. Entonces el riesgo de infección la verdad que disminuye mucho. Bien. Vos estás en Policlínica, ¿no? En Policlínica y en Hospital Español también estoy trabajando. Porque bueno, antes de entrar al aire me contabas que bueno, no tienen tantos casos por suerte en niños. Por lo menos, claro, en la parte privada. En la parte privada. Nosotros la otra vez hablábamos con los cirujanos del Chestacom y bueno, ahí sí hay más casos, ¿no? Lamentablemente se producen varios casos. No sé cuántos has tenido de este tipo en este año. No, en este año he tenido pocos, por suerte. En Mendoza estuve trabajando en Mendoza y he tenido varios. Allá en Mendoza sí. Sí, pero trabajaba también en la parte privada. Bien. Esto ya no tiene nada que ver con lo médico, pero ¿por qué se pueden producir? A lo mejor porque el perro a veces conoce al niño, o es suyo, o está en la casa, o suele visitarlo. Mi experiencia y algunas estadísticas también depende de la raza. En general los perros de raza grande, más allá de la raza en sí, sino del tamaño del perro, suelen ser más agresivos. ¿Sí? Yo creo que también, no sé si dependerá del cuidado del perro, de cómo uno lo eduque. Sí. Bueno, lo último que te quiero preguntar de mi parte, ojalá a nadie le toque vivir esto, pero si a alguien le toca, ¿qué le podemos decir como experiencia, digamos, hasta antes de llegar al hospital? ¿Qué se puede hacer, digamos, para tratar de mejorar, de estabilizar la situación? No, en realidad cuando hay una herida es urgente recurrir al hospital, tapar las heridas con lo que se pueda. ¿Sí? Y ir directamente al hospital. Bien. Cosa de que se haga el tratamiento adecuado lo antes posible. Bien. Bueno, hemos estado hablando con Claudia Schiavone, médica cirujana plástica, bueno, que ha tenido también en estos días una intervención en un paciente que sabemos que está mejorando, por suerte, así que le enviamos muchos cariños a su familia, a su padre, a quien conozco personalmente, así que bueno, otro de los casos que hemos tenido de mordedura de perro, Gastón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Te gustaría agregar algo, saludar, agradecer? Ha pasado, ¿no? Ha pasado y creo... Yo le decía al principio que venía un poquito nerviosa, Claudia. Imagínense los nervios que tiene uno como paciente a veces cuando ingresa al sector de los doctores, ¿no? Bueno, entonces, la verdad que los pacientes me ven y lloran. Ahora cuando son niños me ven y lloran. Ahora nos estamos vengando. Nos estamos vengando de todo aquello que sufrimos todos los pacientes. Y cuando fuimos niños, así que lo siento, Claudia, con alguien teníamos que hacer catarsis. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy amable. 15 minutos para las 10 de la mañana en todo el país. En un comercio, en un taxi, en un colectivo, en tu lugar de trabajo. 91.5 FM Voz.